La enfermedad de McCarden o glucocrenosis de tipo 5 es una enfermedad metabólica hereditaria de rasgo genético autosómico recesivo. Entonces, es una enfermedad muy rara que provoca dolores y calambres musculares, pero que no afecta al resto de los tejidos. Para empezar, ¿qué es una enfermedad glucocrenosis? Es un conjunto de enfermedad metabólica caracterizada por un trastorno del metabolismo del glucógeno. La enfermedad de McCarden está causada por un déficit de la enzima fosforilasa o miofosforilasa solamente en el músculo, necesaria por la degradación del glucógeno. Es un error innato del metabolismo que afecta al gen encargado de dar la orden de síntesis de la enzima. Así, el organismo no puede usar el glucógeno para producir energía durante el ejercicio. ¿Cómo se afecta al metabolismo de la glucocrenólisis? Por eso, veremos el funcionamiento de la glucocrenólisis y después nos dedicamos a la enzima problemática. En primer lugar, definiremos el concepto de glucocrenólisis. La glucocrenólisis es la ruta metabólica de la degradación del glucógeno intracelular o la movilización de la reserva intracelular de glucosa. Pero, ¿qué es el glucógeno y por qué lo necesitamos? El glucógeno es un homopolisacárido de reserva presente en las células animales formado de polímeros de residuos de D-glucosa unidos por enlaces O-glucosídicos alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6 cada 10 residuos. El glucógeno se acumula principalmente en el músculo esquelético y en el hígado. Lo necesitamos para la producción de energía en condiciones de ayuno o de ejercicio vigoroso. Ahora, vamos a tratar del funcionamiento de la glucocrenólisis. Es una ruta metabólica compuesta por 3 pasos con 3 enzimas diferentes. Empezamos desde el glucógeno intracelular. La molécula de glucógeno se rompe y se fosforila formando glucosa 1-fosfato gracias a la enzima. La primera etapa de la degradación del glucógeno se hace mediante la glucógeno-fosforilasa. Esta enzima rompe los enlaces alfa 1,4 formando residuos de glucosa, quedando 4 glucosas antes de la ramificación alfa 1,6. Pero para que no sale este glucosa de la célula, la glucógeno-fosforilasa fosforila los residuos de glucosa creando glucosa 1-fosfato. Pero el glucógeno no es completamente degradado, por lo que se quedan las ramificaciones. Es por eso que intervienen enzimas desramificantes. La primera es una transferencia que va a transferir 3 residuos de glucosa, creando enlaces alfa 1,4, y la segunda rompe el enlace alfa 1,6, liberando una glucosa. En esta parte, vamos a ver cómo la enzima provoca una acumulación de glucógeno en el músculo. Para empezar, es importante de conocer la causa principal de la acumulación en glucógeno durante el ejercicio. En efecto, cuando estamos en condiciones de ayuno o de ejercicio, tenemos el glucógeno que se degrada para producir glucosa y así energía. En este caso, tenemos el glucógeno, pero no la enzima, que es la glucógeno-fosforilasa para la degradación de este glucógeno. Así, no es posible de romper y fosforilar el glucógeno y, por consecuencia, producir energía durante el ejercicio. De este modo, tenemos un déficit en fosforilasa y un exceso en glucógeno. Para concluir, hemos visto que la enfermedad de McCardle es causada por la incapacidad de la fosforilasa muscular a descomponer el glucógeno. Esta enfermedad es incurable, pero sus síntomas pueden ser controlados por el aprendizaje de técnicas particulares para hacer ejercicios.